Vamos. Ahora sí. Vamos. Listo. Bueno, vamos a seguir. ¿Se escucha el micrófono? Sí. Ya, mi hermana, para continuar, vamos a seguir con el tema que ya llevábamos, ya, con la segunda parte. Bueno, estábamos hablando de la importancia de poder morir a nosotros mismos, ¿cierto? Abatir nuestro orgullo del polvo y que nos sintamos que somos nada ante la presencia de Dios para que Dios pueda obrar su obra en nosotros, ¿cierto? Pueda hacer su obra en nosotros. Pero ¿de qué forma podemos hacer eso? ¿Ya? Acá dice la cita que hay una sola forma en la cual nosotros podemos tener un verdadero conocimiento del yo. ¿Cuál es esa forma? Ahí la destaqué en amarillo. Dice, debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando contemplamos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cuales son. Bueno, miren, antes de seguir, yo siempre, aunque haya orado alguien, yo siempre le pido a Dios en el momento que me dé su presencia, porque siempre entre medio pasan cosas que uno está pendiente de otra cosa, entonces necesito la presencia del Señor, ¿ya? Te voy a invitar que ore. Padre amado, te ruego en este momento que tú me uses como instrumento en tus manos para poder impartir un mensaje que provenga de ti a los corazones de todos los que estamos aquí. Nos puede dar tu Espíritu Santo poderosamente en esta mañana, de acuerdo a tu divina voluntad, no porque no merezcamos, sino por tu misericordia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Bueno, hay una sola forma entonces que podemos obtener un verdadero conocimiento de Dios y esto es contemplando a Cristo. Cuando nosotros no podemos darnos cuenta de nuestro yo, de nuestro egoísmo, porque no conocemos el carácter de Jesús. ¿Ya? El carácter de Jesús, el ver a Cristo, el ver cómo Él era, cómo Él se comportaba, cómo Él vivió su vida en esta tierra, de lo cual tenemos abundante escritura, ¿cierto?, para poder conocerle, es lo que nosotros, esa contemplación a través del Espíritu Santo, es lo que a nosotros nos va a aplacar esa exaltación propia, ese orgullo. El único ser por el cual nos podemos comparar y ver cómo somos nosotros es Jesús, cómo era Jesús. Cuando me comparo a Jesús, ¿qué veo en mí? Veo mis defectos, veo mi falta, veo mi pecado, veo mi incapacidad, ¿cierto? Nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestros defectos, tal cual son. Nos vamos a ver perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de una justicia propia, como cualquier otro pecador. Muchas veces nosotros, porque venimos a lo mejor a una iglesia o una reunión, o profesamos una fe, aunque no queramos, nos sentimos que estamos por sobre otro que no conoce a Cristo, ¿cierto? Por una ventaja, porque ya le estamos dando nuestra vida a Cristo y esa exaltación propia en forma natural como que le brota al ser humano. Y es una lucha constante, que hay que vivir todos los días. Que decía el apóstol, como decía, cada día muero, cada día muero, o sea, la lucha es todos los días. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a Cristo nos vamos a dar cuenta que somos tan miserables que no estamos en más mayor ventaja que otro pecador. Y de esa manera vamos a poder ver a las personas de una forma distinta, ¿ya? No con esa forma que somos exigentes con el otro, que el otro no nos agrada en esto otro, ¿cierto? Sino que vamos a darnos cuenta que ¿quién soy yo al lado de Jesús? Y el defecto que tiene mi hermano, finalmente, ¿puedo yo juzgarlo? Si no soy quien, ¿cierto? Y nos vamos a ir viendo que podemos mirar con más misericordia a las personas, con más compasión. Y vamos a ver que si alguna vez nos salvamos, no va a ser por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Dios. O sea, si llegamos a tener el privilegio de estar entre los salvados, no es por nuestro esfuerzo, hermano, es por la gracia nada más y solamente por la gracia de Cristo. Exclusivamente por la gracia de Cristo. Debemos apartarnos de un sinnúmero de temas que llaman nuestra atención. Hay asuntos que consumen tiempo y despiertan deseos de saber, pero que acaban en la nada. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? A ver, ¿cuáles son esas cosas que podemos tener? Muchos temas que nos llaman la atención, y sacar el párrafo. ¿Qué cosas nos pueden llamar la atención que consumen tiempo? Por ejemplo, las pantallas, ¿verdad? Es una de las cosas comunes. La diversión, ¿cierto? Lo que el mundo me ofrece.
el deseo de éxito, si eso me separa de Cristo, ¿cierto? Porque hoy día estamos viviendo tiempos solemnes en los cuales todo nuestro ser debe estar concentrado en Cristo. Puede haber mil cosas a nuestro alrededor divertidas, actividades culturales, puede haber entretención, deporte, puede haber muchas cosas que usted en sí uno dice esto no es malo, no es malo, pero ese asunto me ocupa mi tiempo, ese asunto no me deja que yo mis 24 horas las viva para Cristo. ¿Y de qué manera podíamos sostenernos? Era cada día, cada momento, elevando oraciones. A veces está el trabajo cotidiano, que es ser totalmente secular, totalmente fuera de lo religioso. Si es demasiado tiempo, si es demasiado esfuerzo y demasiado ocupación mental, nos separa de Cristo porque no nos da el tiempo a que nosotros detengamos nuestra actividad. Dios no está contra el trabajo, de hecho el trabajo es necesario para tener salud. Pero hoy día hemos llegado a tiempos en los cuales se ha extremado eso, ¿cierto? Hoy día, ¿cómo vive en general la persona? Vive estresadísima, ¿cierto? Queriendo cada vez hacer más cosas, no puede soltarse ni un ratito para estar en presencia de Cristo, sino que está todo el tiempo pendiente de lo cotidiano, de lo del día a día, de ganar dinero o de mil cosas que pueden ser muy buenas su intención y lo que hace, llevar dinero a su familia, proveerse. Pero hoy día Cristo nos dice, estamos viviendo tiempos solemnes, tiempos en los cuales yo necesito de ti que no me des las migajas de tu tiempo, que no me des solamente un pedacito de horario de la mañana, si es que me acuerdo, y la tarde. Quiere Dios que estemos en el día, que hagamos por lo menos 3 cultos al día, por lo menos. Ojalá tuviéramos un horario de hacer 7 oraciones al día. 7 oraciones con horario. Ojalá que nuestro celular, que lo usamos para muchas cosas, pudiéramos poner la alarma de oración, ¿cierto? Donde tengamos una comunión recurrente con Cristo. Donde cada momento que tengamos un espacio, en vez de estar divagando nuestra mente, ¿cierto? En mi problema, en mi familia, en mi vecino, en mi hijo, en esto, en lo otro, en el que me miró feo, en el que no me gusta, en el que me desagrada. Estar pensando en Cristo. O en el plan que tengo para mañana, en mis propios deseos. No, Cristo primero, Cristo en mí. Los más altos intereses requieren la estricta atención y energía que suelen dedicarse tantas veces a cosas relativamente insignificantes. La energía nuestra debemos dedicarla a Cristo. Y aquí es algo muy, muy personal, muy individual. Mi familia puede haber uno que puede estar muy entregado a Cristo, pero puedo ser yo el que esté a medias. ¿Y qué pasa? Que la salvación va a ser individual, ¿cierto? Como dice la palabra, que cuando venga Cristo uno será tomado y otro será dejado. Por lo tanto, lo que quiere el Señor es mi experiencia con Cristo. La vida terrenal del Salvador, de Jesús, fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. Él pasaba grandes porciones de su tiempo en presencia de lo natural. ¿Lo pueden hacer eso las personas que viven en la ciudad? Les cuesta más. Quizás hay parques, alguna cosa, pero van a un lugar y hay bulla, ¿cierto? Y es más difícil. Por eso Dios hoy día nos ha llamado a salir a vivir al campo, porque es el lugar donde podemos ponernos más en armonía con Dios. En esta comunión, Jesús nos reveló el secreto de una vida llena de poder. ¿Dónde estaba el poder de Jesús? ¿Dónde radicaba el poder de Jesús? Una palabra. Comunión. ¿Y comunión con quién? Con su papá. ¿Y dónde lo hacía? En la naturaleza. Él recurrentemente lo hacía. En el curso de su ministerio Jesús vivió mucho al aire libre. Así como estamos aquí, ¿cierto? Lindo al aire libre. Allí dio buena parte de sus enseñanzas mientras viajaba a pie de poblado en poblado. Él no andaba en vehículo, en camioneta, ni en moto siquiera. Andaba a pie, ¿verdad? Hacía ejercicio. Él andaba de lugar en lugar para instruir a sus discípulos. Huía frecuentemente del tumulto de la ciudad y a la tranquilidad del campo, que estaba más en armonía con las lecciones de sencillez, fe y abnegación que quería darles. Bajo los árboles de la falda del monte, a poca distancia del mar de Galilea, llamó a los 12 al apostolado y pronunció el sermón del monte. Ahí lo hacía, al aire libre, así predicaba Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy día, que llamemos a las personas al aire libre, a hablarles, y a lo mejor acercarse en un parque a una persona. Si vamos a la ciudad a predicar, o si alguno de acá son de la ciudad, ir y hablarle a las personas, como lo hacía Jesús, ¿cierto? Buscar cada oportunidad posible. Y también quiere que nosotros nuestra vida de comunión no la hagamos encerrado, que la hagamos al aire libre. Que tomemos la escritura, estudiemos una porción al aire libre, donde nuestra percepción se abre, donde nuestra mente se abre. Porque la naturaleza es el segundo libro, ¿cierto?
por el cual Cristo se comunica. Dejó la Biblia y dejó la naturaleza. Como dice el libro El deseo de toda la gente, la naturaleza y la palabra a una se comunican con el hombre. ¿Ya? Bueno, en una vida dedicada por completo a hacer el bien, él hacía por completo su vida era eso, su vida era hacer el bien, no estaba pendiente de sí mismo, nada hacía para sí, todo era para otros. El Salvador creía necesario dejar a veces su incesante actividad y el contacto con las necesidades humanas para buscar retiro y comunión no interrumpida. Ese era su objetivo, que nadie lo molestara, que nadie lo interrumpiera. Iba a hablar con su padre. Al marcharse, la muchedumbre que le había seguido se fue al monte y allí a solas con Dios derramó su alma en oración por aquellos dolientes, pecaminosos y necesitados. Iba a orar por las personas. Él veía gente, por ejemplo, estaba con la muchedumbre y se iba a la muchedumbre y él en vez de ir a conversar con sus discípulos, a hacer vida social, se apartaba en la tarde, en la noche, a veces ya estaba oscuro, estaba un tiempo, después dormía, ¿cierto? Y después se levantaba. ¿A qué hora se levantaba Jesús? Muy temprano de mañana. Muy de temprano, aún antes de la madrugada. Aquí amanece ¿a qué hora? Aquí yo me levanté a las 5, hemos levantado a las 5 y ya está medio claro ya. No está, ya se ve. Era antes de esa hora las 10, 4, quizás 3 de la mañana. Ya ese era el horario de Jesús. Obviamente para eso una persona que se queda viendo películas, series, ¿va a poder hacer eso? No. Imposible, ¿cierto? Imposible, o sea, quizás lo hará una vez, pero no lo puede hacer un hábito, ¿verdad? Y tampoco su mente está conectada porque está en otra cosa. Por lo tanto, el Señor nos llama a nosotros a conectarnos con Él, a tener una vida personal, devocional con Él. Es mi persona, no es mi familia necesariamente. O sea, también los cultos familiares son sumamente importantes. Pero la mejor forma que podemos predicar a nuestros hijos no es tanto con lo que le decimos, es con lo que nosotros vivimos, lo que ellos ven en nosotros. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles, ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Lo que vino Cristo Jesús a hacer fue a poner en armonía nuevamente al hombre caído con Dios, ¿cierto? Y hasta que Él murió, ni siquiera en el resto del mundo, ¿cierto? Los mundos, dice acá, en el universo entero, no se entendía claramente cómo era el carácter de Satanás. ¿Ya? Podía haber confusión, podía sentirse de que Satanás fue injustamente a lo mejor eliminado del cielo, ¿verdad? Podía sentirse a la vista del mundo como que estaba todo eso en veremos, ¿cierto? Para comprender la magnitud y carácter de Dios, se hizo necesario que mandara a su propio Hijo, Dios hecho carne, que reveló en su magnitud lo que es amar, lo que es dar su vida por gente que lo despreció, que lo mismo lo mató. Y eso lo vio todo el universo, eso lo contempló. Y eso hizo que el carácter de Satanás, la maldad de Satanás, se pudiera ver claramente por todos los mundos, cuando Cristo vino a esta tierra. Cristo vino a dejar ejemplo de vida completa, de ministerio, y selló ese ministerio con su muerte, ¿cierto? Y ahí comprendieron la naturaleza, los mundos de la rebelión. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevarle al mundo, que comprendan la naturaleza de este conflicto que hay, ¿verdad? Necesitamos realizar nosotros cambios decididos. Es tiempo de que humillemos nuestro orgullo, nuestros corazones obstinados, y busquemos al Señor mientras puede ser hallado. ¿Qué dice en 2 de Crónicas 7:14? ¿Qué dice? Si algún hermano me lo puede leer fuerte, por favor. Está puesto adelante, pero si lo puede leer en la Biblia. 2 de Crónicas 7:14. ¿Algún hermano voluntario que lea fuerte, por favor? O hermana, que quiera hablar fuerte. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. ¿Cuál es el llamado entonces a humillarse? Orar, buscar el rostro de Dios, convertirnos de todos nuestros malos caminos. Conversión total, no esperar, no mañana. Nadie tiene comprado el día de mañana. El Señor quiere nuestro corazón y nuestra entrega completa hoy. Hoy nos pide el corazón. Entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere darnos completa redención. Dios quiere, Dios está así con los brazos abiertos. Solamente lo que impide es nuestra entrega, nuestra falta de entrega, es lo que nos tiene adormecidos.
Como pueblo debemos humillar nuestros corazones delante de Dios porque las cicatrices de la inconsecuencia se hallan en nuestra práctica. Debemos reconocer que hemos sido muy inconsecuentes. Dios nos ha dado mensajes completísimos, detallados, grandes mensajes al pueblo de Dios, sobre todo para el tiempo del fin. ¿Y qué hemos hecho? Ignorarlos, no vivirlos, dejarlos para después, despreciarlos, ¿cierto? Eso es lo que el pueblo de Dios hoy día hemos hecho. ¿Qué quiere el Señor? Que reconozcamos nuestra condición para que Dios pueda obrar cambios en nosotros. La justicia de Cristo. El mensaje final está conformado por ciertas doctrinas, ¿cierto? Que debían ser predicadas porque son doctrinas que marcan una diferencia y que nos caracterizan como pueblo que guarda los mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento, que es el que el mundo en general no guarda, que es el sábado, ¿cierto? También la doctrina del santuario, que es una doctrina que Dios se la dio al pueblo adventista de este último tiempo. El verdadero estado de los muertos, que es lo que casi ninguna otra denominación, si se puede llamar así, en general no cree que el estado de los muertos, esto es el que dice la Biblia, sino que creen en el espiritismo, creen que los muertos siguen vivos, ¿verdad? Invocan a los muertos, hacen el Día de los Muertos. Entonces, hoy día eso es una cosa que el mundo ignora. ¿Por qué lo ignora? No porque no esté en ningún lado, es porque no ha estudiado la palabra, ¿cierto? Y nosotros a veces también somos bien ignorantes de la palabra. ¿Por qué? Porque no la estudiamos. A pesar que nos decimos llamar pueblo de Dios, ¿cierto?, de conocimiento, pero somos flojos. Por lo tanto, ¿qué nos dice el Señor? Levantemos estas doctrinas. El mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo del cuarto mandamiento, y esta verdad debe ser presentada delante de todo el mundo, ¿cierto? Debemos elevar las normas y predicar el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como decía Apocalipsis 14, 12, ¿cierto? Este mensaje tiene un brazo derecho. ¿Saben ustedes cuál es, verdad? ¿El brazo derecho? ¿Cuál es? La reforma de la salud, ¿cierto? De modo que toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del mensaje del tercer ángel. Este es el brazo derecho, pero hay otras reformas más, que solo las vamos a mencionar, pero es importante estudiarlas. La reforma pro salud, que la dio el Señor en el año 1863, se lo dio a Ariana de Foy en visión, ¿cierto? Luego también le dio la reforma de la vestimenta. ¿Qué significa eso? Que debemos también vestirnos para tener salud y para dar testimonio de que somos un pueblo que obedecemos al Señor y que no nos vamos a ir por otras modas que no agradan a Dios, ¿cierto? Muchas modas que degradan al hombre o que estimulan las pasiones que no corresponden, ¿cierto? Las modas que a Dios no le agradan, las modas que ofenden, ¿cierto? Las modas que le gustan a Satanás tener al hombre. Hoy día, ¿cómo se viste el ser humano? ¿Cómo se viste la juventud? Con puras trapos, ¿cierto? Hoy día uno mira y hasta los grandes desfiles de los diseñadores aparecen como por diosero, he visto yo, no sé si ustedes lo han visto esos desfiles, cómo Satanás quiere humillar al ser humano y que el ser humano crea que eso se ve lindo. O sea, hoy día uno mira a los jóvenes cómo están en su vacío existencial, que se ponen ropa, algunos no tan jóvenes, que son así como, son feas, realmente ni siquiera son lindas, o sea, son como una ropa así como que no se sabe si el que va caminando es mujer o varón. Así está. Y cosas así muy feas o muy puestas, ¿cierto? Entonces, el Señor quiere que el pueblo de Dios tenga una vestidura que agrade al Señor. Es algo muy personal eso, ¿cierto? De acuerdo al tipo de cuerpo que tiene cada persona, de acuerdo a si es varón o mujer, la edad. Pero obviamente Dios te da discernimiento cuando uno le pide a Dios que uno quiera agradarle a Él. Y Dios te va haciendo que te des cuenta de tu error, de tu falta, de que uno está haciendo algo que no está al camino del Señor. Y Dios es el que habla, no es uno el que tiene que ir a decir a las personas, oye, cámbiate la ropa, no. Es Dios el que habla. Sí se puede hacer desde el púlpito, enseñar directrices, está muy bien hacerlo. Pero muchas veces la persona que hace echa a perder el trabajo que el Espíritu Santo puede hacer, siendo muy confrontacional con las personas, ¿cierto? Diciéndole cosas que pueden ser, que esa persona no tiene el corazón preparado para recibir. Y sí quería recibir la palabra, pero le va a decir algo que lo hace sentir mal, ¿cierto? Acá no estamos diciendo que alguien que tiene la ropa rota o que se vista a la moda no puede ir a Dios. Puede ir. Pero Dios hace un llamado a reformarnos y eso hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo de forma general, hay que hacerlo. Hoy día casi nos enseña eso. La reforma educativa, ¿para qué decir? Hoy día, ¿qué quiere el ser humano? Seguir lo mismo del mundo. Cada vez quiere más grado académico, ¿cierto? Uno mismo ha estado en eso. Grado académico, si ya tengo una carrera, quiero hacer el máster. Y si ya tengo el máster, quiero hacer el doctorado. Y si ya tengo el doctorado, quiero hacer un doble doctorado. Eso quiere el mundo, ¿cierto? El año pasado llegó una señora a mi casa a pedirle ayuda por salud y esta señora tiene doble doctorado en educación.
en su momento era porque no es tan joven, o sea, ya tiene sus años, ella en su momento era la máxima en Chile de educación. Porque Chile no es tan grande tampoco, ¿ya? Y ella tenía doctorado y postdoctorado. Y resulta que llega enferma, con muchos problemas conversamos, y ella me dice que no le sirvió en nada tener tanta educación. ¿En qué me ha servido ahora? ¿En qué me sirve? ¿En qué me sirve ahora? Algo de dinero ganó, claro, pero ¿qué es eso? Lo que vale es lo de Dios, me dice. Y ella, hoy día, ¿qué hace? Vende verduras. Porque le gusta, y vende aguacate y cosas, y subsiste, porque allá en Chile tampoco las jubilaciones son muy buenas. Yo no sé si ella tendrá recursos de otro país, porque también vive en otros países, pero ella, uno la mira, es lo más sencillo que pueda haber. Entonces no digo que no haya que estudiar, pero hoy día estamos en tiempos realmente en que a los jóvenes, si los mandamos a las universidades que les enseñan las cosas contrarias a Dios, finalmente terminan perdiendo su fe por causa de un título. Y ese medio, no sé si ustedes han estudiado aquí, me imagino que sí, que usó el enemigo, ¿cierto? Que lo programó a través de ciertos concilios donde dijo, ¿cómo recuperamos a todos estos que levantaron la reforma protestante? ¿Cómo los cambiamos? Cambiémosle a sus hijos, pues, eduquémoslos. Y metió sus principios de sus universidades en todo el mundo. Y hoy día todas las universidades y colegios siguen la forma de educación que no es de Dios, porque Dios nunca ha sido su plan que el ser humano se eduque ahí sentado 8 horas, 10 horas escuchando teoría. Nunca ha sido el plan de Dios ese. Dios quiere que nosotros sepamos conocimiento, pero lo llevemos a la práctica. Él quiere Dios tiene otra, la escuela de Dios súper distinta, y la educación Dios la reveló como debe ser. Pero ni siquiera el pueblo de Dios, que se dice ser el pueblo verdadero de Dios, ha seguido la educación correcta. Esa reforma no se ha hecho en forma masiva. Sin embargo, Dios nos llama a nosotros a hacerlo en nuestra vida. A no exponer a nuestros hijos a toda la doctrina y vida de Babilonia, que les cambia la mentalidad, que los hace aceptar todo lo malo como bueno, ¿cierto? Y a lo bueno malo, porque eso es lo que hace Satanás. Es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Eso quiere Satanás en nuestra vida, que nosotros tengamos una confusión en nuestra mente, que sea todo relativo, nada está claro, pero la Biblia es clara. El Señor llamó a hacer la reforma de los puestos de avanzada. Los felicito, hermano. Ustedes aquí están queriendo hacer su puesto de avanzada, están trabajando en ello. Y este lugar, el Señor lo bendiga por solamente el hecho de querer servir a Dios y querer ayudar a las personas, ¿cierto? Con este puesto de avanzada. La reforma industrial, ¿qué es lo contrario de lo que Satanás estaba haciendo? Satanás, ¿qué hizo en la industria? Metió la falsa alimentación, ¿cierto? A través de esto, de ganancia monetaria. Hoy día la industria alimentaria domina la alimentación del mundo. ¿Quién se come lo sano? ¿Quién come lo que viene de la tierra? En el mundo en general, muy pocas personas, ¿cierto? Hay como una onda así entre la gente a veces más acomodada que quieren comer vegano y qué sé yo, pero en general la mayoría de la masa de gente consume lo que la industria le vende. Y la industria que le vende, alimentos adulterados, alimentos procesados, alimentos que le dañan el organismo, y por eso que cada vez las enfermedades aumentan. Y para nosotros es más fácil comprar todo ello que hacerlo, ¿cierto? Pero el Señor dice que a los hijos de Dios le da la reforma de la industria, o sea, elaborar los alimentos de acuerdo a lo que Dios dice, y ese alimento puede ser una fuente de ingreso incluso, ¿cierto? Vender los alimentos que Dios quiere que vendamos, o comer los alimentos que Dios quiere que comamos. Esa reforma Dios la quiere hacer, y también la dio en el año 1897. Me fue mostrado, dice acá en el White, que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel, y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están a todo el cuerpo humano. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Amén, Señor. Amén. Alabado sea Dios, ¿cierto? Que seamos parte de ese movimiento. Los ministros y el pueblo deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. ¿Estamos preparados? ¿Qué dice ahí? No estamos, ¿cierto? Necesitamos avanzar. El Señor nos exige que nos pongamos de acuerdo con su plan. O sea, ¿puedo yo prescindir, decir, no, si eso es para el hermano Iván nomás, que él con su familia, yo nada que ver? No, acá dice cada uno, ¿cierto? A todos nos exige ponernos de acuerdo con su plan. El día casi ha pasado, la noche está por llegar. Ya se ven los juicios de Dios, tanto en tierra como por mar. No se nos otorgará un segundo tiempo de gracia. Estamos ahí al filo, ¿cierto? Esta no es una hora para hacer movimientos equivocados. O sea, ¿es hora para yo ir a dedicar mi tiempo, ahí a perder el tiempo? ¿A ver películas? ¿Es la hora para eso? No es la hora para eso, dice. Agradezca cada uno a Dios de que todavía tenemos una oportunidad para formar caracteres para la vida eterna futura. Los caracteres, ¿cuánto se demoran en formar?
A los niños, por ejemplo, cuando uno nace un niño, para que tenga su carácter más o menos formado, ¿cuántos años son? Como 7 años, ¿cierto? 7 años, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. Bueno, lo grueso es los primeros 3 años o 4 años, pero después de eso se pude un poco el carácter, hasta como los 7 o 8 años, ¿cierto? Y después de eso ya se pude, pero mucho más lento y más difícil. Entonces el Señor nos dice que tenemos que formar carácter. ¿Usted cree que el carácter lo vamos a formar en un mes? Todo lo que nos ha costado superar, ¿lo vamos a formar en 2 meses? El Señor nos está dando tiempo, pero ya es poquito. La señal está muy cerca. Entonces, ¿qué nos va a pasar si nosotros no trabajamos en entregarnos a Cristo? No, si no trabajamos en ponernos de acuerdo a su plan, en contemplar a Cristo, en hacer lo que Cristo hacía, vivir como Cristo vivía. ¿Qué va a pasar con nuestro carácter? No va a estar formado. Y vamos a hacer, y en la parábola de las vírgenes, ¿qué decía? Que habían 5, todas tenían lámparas, todas decían ser cristianas, pero habían 5 nomás que compraron aceite, habían 5 que se consagraron, habían 5 que hicieron más allá, y esas 5 solamente tuvieron aceite, suficiente para esperar al esposo la demora. ¿Y nosotros de cuáles somos? La mayoría yo creo que somos de las insensatas, porque todavía nos falta, ¿cierto? Y ese aceite también representa el carácter, dice un párrafo, no lo tengo acá, pero dice que también es el carácter. O sea, lo que le faltó a estas vírgenes fue tener el carácter y agradar a Cristo, el carácter semejante a Cristo. El mundo se convencerá por lo que la iglesia viva y no por lo que se enseña desde el púlpito. Desde el púlpito el ministro anuncia la teoría del evangelio. Yo acá estoy hablando teoría, hermano. Pero la piedad práctica, dice, de la iglesia demuestra su poder. Lo que hagamos por el otro, lo que hagamos como el maestro lo hacía, es lo que demuestra el poder. La comisión divina no necesita ningún cambio. No se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. A veces en algunos lugares he escuchado yo que buscan 1000 estrategias para hacer la obra misionera. Pero ¿cuál era el método de Cristo? ¿Cuál era el método de Cristo? Él hacía el bien, iba en la práctica, ese era el método de Cristo. El Salvador les dio lecciones prácticas, dice a los discípulos, al enseñarles cómo trabajar de tal manera que las almas se regocijaran en la verdad. Manifestó simpatía por los desanimados, los que soportaban cargas pesadas y los oprimidos. Alimentó al hambriento y sanó al enfermo. Anduvo constantemente haciendo el bien por todas partes. Interpretó el Evangelio para los seres humanos mediante el bien que realizó por sus palabras llenos de amor y mediante sus actos de bondad. Eso hacía Jesús, ¿cierto? Jesús, ¿qué hacía? Llevaba la palabra a través de actos de bondad. ¿Ya? ¿Qué dice Joel 2:28? ¿Quién lo quiere leer? Joel 2:28. ¿Alguien lo quiere leer? Lo voy a leer. Ya, mi hermano, lea. 2:28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Amén. Palabra de Dios, ¿cierto? Pero cuando dice después de esto, ¿cuál es lo que es esto? Los mancebos son los jóvenes. Jóvenes, ¿ya? Después de esto dice, ¿qué es lo que es esto? A ver, ¿a qué creen que es esto? Cuando dice, ¿será que después de esto derramaré mi espíritu? ¿Saben lo que es esto? Sí, pero se refiere a algo que tiene que pasar para que pase lo otro, ¿cierto? Después de esto dice. Si uno lee más atrás, Joel 2:12 dice, Joel 2:12 dice, por eso ahora pues dice el Señor, Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. O sea, ¿cuál es lo que es después de esto? Después de humillarnos, después de convertirnos de todo corazón, después de llorar y lamentar, de rasgar nuestros vestidos, después de nuestra humillación, es cuando el Señor nos hace la promesa que vendrá el Espíritu. ¿Qué tiene que haber para que sea derramado el Espíritu Santo entonces? Abatir nuestro corazón, humillarnos ante Dios, ¿cierto? Ese es lo que Dios quiere que hagamos. Aquí en Juan 14, 18, Jesús le hace la promesa a sus discípulos y le dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo vino? Cuando Jesús se fue, ¿cómo vino? A ellos. Vino en el derramamiento del Espíritu Santo después de que ellos estuvieron ¿cuántos días en el aposento alto?
Sí, pero ellos estuvieron antes. Bueno, ellos primero estuvieron con Jesús, ¿cierto? Y después estuvieron en el aposento alto. Y en ese periodo, el Señor preparó sus corazones para que ellos recibieran el Espíritu Santo y ellos fueron transformados. ¿Ya? Fueron transformados. El Señor creo que estuvo con ellos 40 días y después estuvieron 10 días más. ¿Ya? Y eso fue el tiempo antes del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice a ellos, no dejaré huérfanos, derramaré mi Espíritu. ¿Y qué nos dice a nosotros en el tiempo final? Que va a derramar el Espíritu sobre toda carne, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Nuestro abatimiento, nuestra humillación. Quiere que prediquemos, quiere que vayamos con poder. Pero para tener ese poder necesitamos primero preparar nuestros corazones. Luego de ello, dice que se va a abrir puertas. ¿Qué es lo que va a abrir las puertas? Dice, mucho del prejuicio que impide que la verdad del mensaje del tercer ángel alcance los corazones de la gente podría ser quitado si se diera más atención a la reforma pro salud. O sea, ahí está el método de Cristo. ¿Se fijan? El método de Cristo usaba el ayudar a las personas en su necesidad, que la mayoría de la gente, ricos, pobres, jóvenes, mayores, casi todo el mundo tiene enfermedades. Y cada vez el mundo decía se parece más a un hospital, ¿verdad? Por lo tanto, este es el método de Cristo. Y dice, enseñar al pueblo que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el artífice maestro en restaurar la salud física y espiritual. Deberíamos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud. Para los enfermos debemos usar los remedios que Dios proveyó de la naturaleza y debemos mostrarles a aquel que es el único que puede sanar. Nuestra obra consiste en presentar a los enfermos y de Oriente a Cristo en los brazos de nuestra fe. Debemos enseñar a creer en el gran médico, echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. O sea, la manifestación del poder del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio, el uso de la reforma pro salud, todo una sola cosa. No van separados. Por eso está pegado la reforma pro salud al mensaje, como la mano al cuerpo, como el brazo al cuerpo, ¿cierto? Entonces, la misma esencia del Evangelio es la restauración. ¿Amén? Esa es la esencia del Evangelio, la restauración. Dios quiere restaurar al hombre a su imagen como era en un principio. Y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, los imposibilitados, los afligidos, a echar mano de su fuerza. El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo y únicamente participando de este amor por la fe podemos ser instrumentos apropiados para su obra. Si dejamos de ponernos en relación divina con Cristo, la corriente de energía vivificante no puede fluir en rico raudal. O sea, es imposible que nosotros podamos predicar y con poder si no tenemos la conexión con Cristo. Dice que hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo hacer muchos prodigios por causa de la incredulidad de las personas. Así también la incredulidad separa a la iglesia de su auxiliador divino. Ella está aferrada solo débilmente a las realidades eternas. Vemos la realidad eterna como algo más allá, así como qué bonito, pero todavía vivimos acá pegados a nuestras cosas terrenales, ¿cierto? Por su falta de fe, Dios queda chasqueado y despojado de su gloria. Nosotros, por nuestro estar pendiente del día a día, nuestro estar pendiente de lo de ahora, perdemos lo más lindo que es tener la convicción de que Dios es soberano, la convicción de que Cristo viene, el poder visualizar las realidades eternas. ¿Por qué no las podemos ver, hermano? ¿Por qué ni soñamos a veces con la venida de Cristo? Porque nos falta ponerlo en armonía y que nuestra mente esté en eso y no esté en lo de aquí. Lamentablemente Satanás usa esa estrategia, distraernos y mantenernos aquí, con los pies pegados a la tierra, ¿cierto? Mira, que está muy largo. Bueno, ahí está abajo lo de Cristo es el Salvador del mundo. Durante su ministerio terrenal, los enfermos y los afligidos fueron el objeto especial de su compasión. También dice ahí destacado arriba, hay una forma en que muchas puertas se abrirán ante el misionero. Aprenda el misionero a trabajar inteligentemente en favor de los enfermos como enfermero o enfermera y aprenda a tratar las enfermedades como médico y si se mantiene lleno del Espíritu Santo, cuán vasto campo de servicio no se le presentará. Ok, aquí está es un método, una estrategia, hay que grabarla. ¿Qué tiene que hacer el misionero? Primero, aprender a trabajar en favor de los enfermos, ¿ya? Con los métodos de sanidad que Dios dio. Hoy día hay vasto conocimiento, podemos estudiar muchas cosas como ayudar al enfermo. Tratamientos, alimentación, ayuda emocional, orar con el enfermo, ¿cierto? Muchas cosas. Herbolaria, qué sé yo. Pero además de eso dice que si se mantiene lleno del Espíritu Santo, cuán vasto campo de servicio no se le presentará. O sea, tenemos que aprender eso, pero mantenernos llenos del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Dos cosas, ¿cierto? Dos cosas. Cuando la gente llega a interesarse en este tema, a menudo está preparándose el camino para la entrada de otras verdades de la Biblia, ¿cierto?
Si la gente ve que somos inteligentes con respecto a la salud, va a estar más lista, va a estar más abierta, ¿cierto?, a creer que somos ortodoxos en materia de otras doctrinas bíblicas. Esta obra, esto es importante, yo creo que lo he leído, pero hay que grabárselo, lleva la firma del cielo. ¿Sabían que esa obra lleva la firma del cielo? Nadie se va a morir de hambre si trabaja para Cristo en la obra de la Reforma Pro Salud. Y también abre la puerta para las entradas de otras verdades preciosas. La firma del cielo significa que yo voy a tener un sustento de Dios y significa que me va a abrir puertas para hacer la predicación, ¿cierto? Va garantizado, garantía, no hay que comprar la garantía que está lista. Hay lugar para que trabajen todos los que se hagan cargo de esta obra en forma inteligente. O sea, ¿hay alguno que puede quedar fuera aquí? Todos tenemos lugar, ¿ya? Bueno, aquí hace referencia a que en un hogar del hermano Gideon, en Otsego, Michigan, el 6 de junio de 1863 se mostró a Elena de White por primera vez la Reforma Pro Salud abiertamente delante de ella en visión. Ya, desde ese año Dios ya empezó a revelar que quería que este mensaje fuera parte de la profecía, ¿cierto?, del cumplimiento profético. Y se le fue mostrado que era el brazo derecho de la predicación del Evangelio, ¿cierto? Y que como pueblo debemos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Y también dice que los hijos de Dios no estamos preparados para este fuerte clamor. Entonces hay que seguir la orden de Jesús que decía, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que es el reino de los cielos se ha acercado? La presencia de Jesús que se restaura, ¿cierto? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Así como yo reconozco que yo lo que Dios me ha dado no lo merezco, solo es gracia, esa gratitud me motiva a ir y darle el mensaje a otras personas para que esa persona también reciba esa gracia. Y no ir por la vida con un interés económico, porque muchas veces se usa esto para sacar provecho económico. Dios no quiere eso, Dios quiere que nos motive netamente el deseo de servir a Cristo. Amén. El Salvador del mundo dedicó más tiempo y trabajo a sanar a los afligidos de sus enfermedades que a la predicación. ¿Sabían eso? O sea, Jesús más tiempo que de predicar se dedicó a sanar. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Cuando el Maestro venga, elogiará a los que han visitado a los enfermos y aliviado las necesidades de los afligidos. Nuestros predicadores que tienen experiencia en la predicación de la palabra deben aprender a dar tratamientos sencillos y luego deben trabajar de una manera inteligente como evangelistas. O sea, va de la mano. Ser médico y ser misionero. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe ser obra médico-misionera. Porque el mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. ¿Acaso no es así? Cuando uno habla con la persona, ¿de qué le habla? De su enfermedad, y aún hasta los jóvenes, ahora antes eran los puros mayores, ¿cierto? Los puros mayores que hablaban de todos sus achaques, pero hoy día los jóvenes también hablan de la cabeza, que están cansados, que están estresados, ¿cierto? El mundo es como un hospital, dice. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. La gente por no saber se muere, ¿cierto? Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Y con esta idea voy a terminar. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquí está hablando de Estados Unidos, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. ¿Qué significa que va a ser subvertida las libertades? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Restringida, ¿verdad? Va a haber mucha censura. Y ya está habiendo censura. Y dice que aquellos que se mantengan de parte de la libertad de conciencia van a estar en una posición desfavorable. Por eso que mientras haya oportunidad debieran, dice, por su propio bien adquirir conocimiento respecto a 4 cosas. Dice, enfermedades, sus causas, prevención y cura. ¿Ya? Enfermedades, sus causas, prevención y cura. Todo lo que sea aprender de eso es parte de la misión que Dios nos da. A estudiar la fisiología humana, estudiar por qué se producen las enfermedades, cómo prevenirlas y cuando ya están ahí, cómo curarlas. Esto es más importante todavía que lo que decía antes. Dice que aquellos que vean esto por todas partes encontrarán un campo de labor. Y habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Y dice aquí, mira, esto es en amarillo grande. Deseo deciros que pronto no habrá línea ministerial, sino solamente la obra médico-misionera. Es la última obra. Ya no va a haber... Sí, es la última que se va a permitir.
permitir. ¿Por qué se va a permitir? Porque cuando ya no se permita nada, ni predicar a viva voz, ni reunirse, ni usar el Zoom, ni usar ni Facebook, ni usar ni siquiera los libros, ¿ya? Porque si andamos repartiendo libros, capaz que nos meten preso. Pero si tú vas a tu vecino que está enfermo y le das un tratamiento, le pones una cataplasma de algo, le das una hierba, le cocinas, ¿tú crees que alguien se va a dar cuenta de eso? Va a pasar muy inadvertido y va a ser lo que la gente, como va a haber mucha peste, ¿cierto? Va a haber más que ahora, hay más enfermedades y todo, va a haber más necesidad y va a ser la última línea ministerial. Todas las demás se van a cerrar, todas. No sé de qué forma, pero todas se van a cerrar. Por lo tanto, según la luz que me fue dada, dice aquí la sierva de Dios, se me mostró que la intemperancia prevalecería en el mundo con punto alarmante y que cada miembro del pueblo de Dios debía asumir una posición elevada con respecto a la reforma de los hábitos y de la salud, de los hábitos y de las prácticas. Así que no es solamente yo predicarle a otro, yo hacerle cataplasma a otro, yo saber de tierra, es aplicarlo a mi vida, cambiar mi vida para poder vivir este mensaje. Y este plan se le presentó a la sierva de Dios en forma general, pero dice que Dios les va a dar a sus hijos que observan los 10 mandamientos una reforma del régimen alimenticio y que a medida que ellos la reciban, su enfermedad y sufrimientos van a ser grandemente disminuidos. Y también se demostró que esta obra iría en progreso, o sea, va a haber cada vez más conocimiento, va a haber cada vez más tratamientos, más opciones, más luz, ¿ya? Eso es lo lindo, que Dios dice, esto no queda aquí, va a haber más. Y esto está pasando ahora y debemos aprovechar porque estamos en tiempos solemnes, pero tenemos la ventaja que hay mucho conocimiento a la orden de nosotros. Hay que pedir sabiduría a Dios para saber cómo aplicarlo a nuestra vida